Bueno, dice uno de los tweets que tan solo ayer el BCRA se patinó un año de emergencia pediátrica, pero que hoy, en cambio, se patinó 6 años. Qué bárbaro, no lo iba a explotar, no lo iba a eliminar eso, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas Se iba a cortar quedaron el brazo, en lo iba a ser discursivo? implacable con la corrupción. Federico Pellegrini es economista, también el creador del excelente podcast Entre Mates y Mercados que siempre recomendamos. Bueno, día difícil, ¿no es cierto, Federico? Gracias por atendernos. Con Eugenio Bercuel te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias por el chivo del podcast y gracias por llamar. ¿Todo No, bien? por favor, siempre lo chiveamos como corresponde. Y gracias por atendernos. Bueno, Bueno, contanos un poco qué, agradecido. qué estás Sí, viendo, ¿no? ¿Cómo sale el ¿qué está gobierno? pasando? Escuchaba recién que hablabas del Banco Central, no, Sí. no vi la Ujú. tendencia, pero vi los resultados de la intervención del día de hoy. Un día muy complicado para el mercado, un día negro, te diría, negrísimo, ¿no? Miramos un poco los datos de cómo cerró el mercado y bueno, cerró el dólar mayorista en 1474,50, que es la línea defensiva de la banda. El MEP muy por arriba, ya con una pequeña brecha de casi unos 100 pesitos, un poquito menos, 1536. Hoy subió casi un 3,5%. El contado con liquidación, que es el dólar que se usa para girar al exterior, 1564. Bueno, caída de la mayoría de los bonos, alrededor del 13% en dólares. El Merval cayendo casi un 9%. En el año ya tenemos pérdidas por más o menos 50 puntos. ¿Sí? Lo que es el Merval en dólares, un montón. Y el riesgo país que hoy solo, en el día de hoy, por lo que veo, saltó a los 1.453 puntos, un 24% del día. La verdad, una barbaridad, un día horrible. Y el Central, en ese contexto, hoy vendió 379 millones de dólares. Ayer había vendido unos 50 millones de dólares. Y las reservas siguen muy comprometidas. Estamos ya en la zona de los 39.400 millones y cuando haces el cálculo de las reservas, la superneta, que son las que les descontamos los encajes, el swap chino, el oro y demás, bueno, el poder de fuego real que tiene el Banco Central está en torno a los 4.000 y piquito de millones de dólares, ¿no? Digo, el poder de fuego es mínimo y de seguir la preocupación, imagino, de la mayoría de los analistas, de lo que estamos mirando del mercado, es que de seguir la tendencia de vendiendo 380 palos por día, bueno, esto te dura 2 semanas, ¿sí? Te dura muy poquito, digo, A el eso, margen está cada vez más acotado. a eso iba por ahí mi pregunta, porque yo, como la mayoría de los Sí. argentinos, nos encanta escuchar hablar de economía, no entendemos un cuerno de economía, nos tiran tres cifras y ya nos perdemos, pero bueno, esquema de bandas, ya está, el Sí. esquema de bandas, ya la banda, digamos, la banda ya dejó de tocar. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánta guita tiene que tener para poder sostener el esquema de bandas? ¿La tienen? No, a ver, por eso te vuelvo a repetir, de seguir con... El esquema de banda es un problema y es un esquema que está agotado desde que el ministro se encaprichó en que el dólar tenía que tocar el piso de la banda y llegar a los 900 pesos. En ese capricho de no querer comprar reservas y apurar al mercado para decir, chicos, dolarícense que dólares sobran, bueno, el mercado hace lo que hacen todas las elecciones, que es dolarizar sus carteras, en un contexto donde el programa macroeconómico ya estaba agotado de hace meses. Yo tuve una discusión hace unos días, escribí una nota en un diario donde explicaba un poco por qué llegamos a esta situación, por qué el ministro está empecinado en decir que todo lo que está pasando en la economía actualmente es el riesgo a que la oposición gane las elecciones. Y la realidad es que el problema no es el riesgo cuca, como lo llaman ellos, vamos a usar la terminología que usan, sino el problema es el modelo económico que no funciona. Digo, no funciona desde el inicio. Digo, Milei eligió un ministro, eligió a Caputo, que piensa más como financista, que en eso es experto, que como macroeconomista, Que él mismo ¿no? había Entonces, criticado que él mismo cuando... había Sí, criticado cuando no era presidente de la nación. Pero claro. bueno, digo, el ministro Caputo piensa en las finanzas, es un trader experto, pero el programa no va a sobrevivir a base de los niveles de tasa que tenemos, a base solamente de intervención en los mercados de futuros, a base de
un levantamiento parcial del cepo, digo, necesitas un macroeconomista que piense un poquito más en la actividad, en cómo las pymes, ¿viste?, empiezan a recuperar un poco todo lo que perdieron en estos últimos 2 años, en fin. Ahora, y también las empresas grandes, ¿no? Porque uno piensa, no sé, hoy estoy viendo cuánto cayó Pampa en la voz, cuánto cayó YPF. O sea, muchos dicen, bueno, viste, el Merval es una timba, pero en realidad no es una timba. Ahí lo que estamos viendo es que empresas argentinas están perdiendo valor de mercado, y principalmente lo que cayó muchísimo es los bancos. O sea, los bancos están en problemas serios, ¿no? Sí, sí, los bancos son siempre los primeros castigados, pero bueno, a mí sí me preocupan las empresas, las industrias. No solo mirar su cotización en la bolsa, que puede haber algo de especulación financiera, más allá, digo, porque hay empresas que tienen unos ratios muy buenos, que deberían estar por arriba del precio que marca ahí en el Merval, y están por demás castigadas, ¿sí? Siempre tenés ahí algún adicional de expectativa de expectativa de mercado, que de números concretos, ¿no? Vista para mí es una gran empresa y está hiper castigada, ¿sí? Debería estar por lo menos 3 o 4 veces lo que vale actualmente en el Merval, pero sí es verdad que las industrias están pasando un momento muy complejo. De hecho, el último dato interanual de las industrias te muestra una caída en julio del 1,1% interanual, casi el 7% en 2 años. Digo, el retroceso es notorio, ¿sí? Y los bancos también están pasando un momento muy complicado, con falta de liquidez, con tasas altísimas, donde vos no solo no podés prestar, cada vez prestamos menos, sino que los niveles de deuda de una familia que no puede pagar el mínimo de la tarjeta o que se atrasa en una cuota, bueno, las refinanciaciones son altísimas, y complicás más una situación que ya es por demás compleja. Y ese dato es un problema ya para los bancos, las familias que no están pudiendo pagar no solo el mínimo, sino la tarjeta de crédito, porque tengo entendido que aumentó en estos últimos meses. Sí, aumentó todo el sistema, la mora ya está arriba del 8% de las familias, veníamos en un esquema del 3 y piquito el año pasado, más que se duplicó. Es un problema no solo para las familias, sino también para los bancos, que se ven atrasados en el pago de las cuotas, caen sus resultados. La mayoría de los bancos están con algún problema de resultados, ¿sí? Creo que los últimos datos que tenemos de Superbit, una pérdida muy importante, Galicia también. Bueno, a medida que vayan saliendo los balances, vamos a ir dándonos cuenta, pero sí, todo es producto básicamente de una política monetaria que no solo subió las tasas de interés, sino le sacó liquidez a un mercado. Entonces se frenó el crédito, se frenó la actividad. Es un modelo muy costoso para la actividad. Digo, acá lo único que funciona en esta economía fue el sector minero y energético. Después el resto de las actividades están todas muy, muy complicadas. Las pymes, ni te digo, el crédito comercial, nosotros para pyme, digo, con tasas arriba del 80%, se hace prácticamente insostenible. Se cayeron las cadenas de pago, digo, los márgenes son muy complicados. Está todo muy, muy, muy complejo. Digo, sí, acá, me decía el otro día alguien de un banco que empieza a ver a empresas que entraron en problemas, sobre todo estas últimas dos semanas, ¿no? Que por ahí no puede, bancame este cheque, cosa que eso no venía pasando. Ahora estamos con Federico Pellegrini, que es economista, magíster en finanzas, creador del podcast Entre Mates y Mercados. Federico, ¿cómo se sale de esto? ¿Es un cambio de ministro? ¿Es un tema político? Porque hoy el gobierno, bueno, está apostando todo a la elección de octubre, pero sí, el problema es más grande que una elección. Que Caputo, un cambio de ministro traería ¿cambiaría algo? ¿O es un problema de mirada que tiene el presidente? Porque en este caso el presidente está como muy comprometido con el plan económico, o sea... Sí, a ver, te vuelvo a repetir, el presidente está convencido que el problema de la Argentina es financiero y que Caputo es el ministro acorde para solucionar este problema. Y la realidad es que nosotros tenemos un problema más grande, que no es solo financiero, ¿sí? Sino también
es un problema de la macro, ¿no? De recomponer ingresos y de recomponer puestos de trabajo. Entonces, para eso vos necesitas mirar un poco más, digo, necesitas bajar la tasa real, vos no podés sostener estos niveles de tasa de interés. ¿Para qué? Digo, porque de nada sirve tener la tasa arriba del 100% si la gente se va a seguir dolarizando igual, ¿no? Necesitamos una tasa positiva, pero compatible, digo, con un crédito productivo que le permita a las empresas reactivar y generar puestos de trabajo y crecer. Y necesitas también ordenarlo el cepo cambiario, ¿no? Necesitas un cronograma claro de salida total del cepo para que ingresen capitales. Si no, estamos ahí en mitad de camino donde vos le eliminaste solo a las personas físicas, las empresas siguen igual girando plata al exterior. Digo, fue un error no levantar el cepo total, porque no te ingresa capitales de afuera y las empresas compran MEP y se llevan los dólares igual afuera. Necesitas, digo, no sé, un ancla creíble. Claro. Levantar el cepo fue para los que se van de vacaciones afuera, nada más. Claro, no, Están haciendo la corta. no fue para... Sí, son los que te manejan y lo ponen en las redes sociales y ya. Claro, no terminaste, digo, levantaste un cepo por la mitad, no terminaste de generar un esquema de confianza para los de afuera, necesitamos que lleguen dólares genuinos de afuera, no llegó ninguno. Claro. Y eso el RIS y todo eso, todo chamullo. Todo chamullo, fue muy poquito lo que llegó, no alcanza para sostener este modelo económico, repito, es muy caro en dólares. Digo, si vos querés sostener un tipo de cambio planchado hasta las elecciones, bueno, te va a salir carísimo, y no está saliendo carísimo. Casi hoy el central intervino ya en el techo de la banda, después de haber intervenido en el mercado de futuros, después de haber mandado el Tesoro a vender dólares, después de haber intervenido con ANSES, con Banco Nación, en la compra y venta de bonos para intervenir en el MEP, hoy tuvo que salir finalmente, porque todo eso no alcanzó, a directamente a vender dólares de las reservas, ¿sí? Dólares que tenía producto del préstamo del Banco Central, del Fondo Monetario, pero hoy salió a vender casi 400 millones de dólares. Hay que cambiar el modelo económico. Digo, este modelo de atraso cambiario y de fijar el tipo de cambio para llegar a las elecciones es carísimo, ¿sí? Entonces... Y hablaste del Tesoro, que tiene que afrontar un montón de compromisos acá a fin de año, y ayer el ministro en Twitter se metió en una encerrona porque no dejó muy claro. Uno le dijo, che, ¿cómo van a pagar los compromisos acá a fin de año? Y no fue muy clara su respuesta. No sé, por lo menos para gente como nosotros que no entendemos economía. Por ahí vos... De hecho, el Tesoro, sí, el Tesoro tiene que pagar, mira, de acá a octubre tiene que pagar casi 1.170 millones de dólares que tiene de vencimiento, y creo que le queda en caja unos 1.000 millones. Ya necesita unos 200 millones más. De octubre creo a diciembre tiene otros 1.800 más, y después, bueno, enero tenemos los pagos de los bonos soberanos. Es un gran problema, digo, no compramos reserva antes, y en este contexto empezaste a vender ahora. Bueno, el mercado está mirando que el tema de las reservas es un problema, ¿sí? Que no vamos a llegar con los vencimientos que tenemos por delante si no compramos reservas, y algo van a tener que hacer. Yo creo que no le va a quedar otra que apurar el levantamiento de las bandas, que dejar que el tipo de cambio flote, porque si no te van a vaciar las reservas. Compra campeón, no te la pierdas. Claro, vende campeón ahora es. Pero bueno, no, la verdad que estamos en una encerrona, o el ministro está en una encerrona. Yo no sé si se soluciona con un cambio de ministro, si va a venir otro y va a ser exactamente lo mismo. De nada sirve, ¿no? Por ahí sirve para descomprimir desde lo político. Digo, ellos tienen también un gran problema que es político, y la verdad que todos los problemas económicos de Argentina arrancan, ¿no? Son más políticos que económicos. Pero bueno, nada. Qué buena definición esa, ¿eh? Son más políticos que económicos los problemas. Sí. Pero bueno, si no se cambia rápido, digo, a modo de conclusión, si no cambiamos rápido, el año que viene va a ser muchísimo peor. Así que el desafío ya primero es llegar a octubre, y después tenés que reconstruir el equipo económico. Va a tener que reconstruir un poco la confianza en el programa, va a tener que volver a enamorar a los mercados, también para colocar, porque va a necesitar, digo, como el Tesoro no tiene dólares, van a necesitar colocar, o por lo menos salir a colocar de buena en el exterior. Con estos niveles de riesgo país lo veo difícil, o por lo menos muy caro. Entonces el año que viene va a estar en un problema si no reacomoda un poco todo el equipo y todo el programa. ¿Sí? Necesita un cambio integral que le vuelva a dar oxígeno al gobierno,
y también a las pymes y sobre todo que ponga plata en el bolsillo de la gente, que es lo más importante, ¿no? Muchas gracias, Federico. Nos quedamos ya sin tiempo, se nos terminó el programa. Bueno. Gracias por este panorama, un abrazo gigante. Les agradezco mucho, les mando un abrazo a ustedes también. Bueno, ahí estamos. Claro, ¿eh? Sí, sí. Nos vemos el jueves. No quiero aventurar a cuánto va a estar el dólar. No, sí, el clima por ahí es más fácil.